Bendecido día, mis amados hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Es un día para darle gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por una nueva misericordia, gracias porque Él sacia de bien nuestra boca. Así que esta mañana, hermanos, bienvenidos. Gracias porque nos permites entrar al seno de tu hogar para poder llevar el consejo de la palabra. Quisiera que tú me acompañes, por favor, a el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 21. Vamos a esta mañana a estudiar y a escudriñar la palabra. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. Hay grandes tesoros preciosos para cada uno de nosotros que al escudriñar la palabra del Señor, esos tesoros los hacemos para nosotros, son de nosotros. Y esta mañana yo quiero enseñar acerca de un tema y le he puesto por título los escapados de la tribulación. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice la palabra del Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, está hablando de futuro, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que estar velando y orando para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Vienen muchas cosas más, según el Evangelio de Mateo capítulo 24, para que seamos dignos de escapar y estar de pie delante del Hijo del Hombre. El propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El Hijo busca a las ovejas perdidas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo está buscando vasos para llenar esos vasos. Hermanos amados, que el Señor bendiga su palabra y añada bendición a su palabra. Esta mañana yo quisiera comentarte y hablarte que hay dos eventos que no han sucedido a la luz de la palabra. Uno es la parusía y el otro la epifanía. ¿Qué es la parusía? La parusía es el aparecimiento secreto de Cristo a sus santos, a su pueblo, a los escogidos, al remanente. Recordemos lo que dice la palabra: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces el Señor se va a aparecer a sus escogidos, a su remanente, porque el Señor, hermano amado, viene en las nubes y viene a llevarse, viene a arrebatar a su remanente, a sus escogidos que dieron la talla, que dieron el nivel de vencedores, y que entonces el Señor los saca de esta tierra para que ellos no puedan pasar por la gran tribulación que viene sobre esta tierra. Y yo quiero dar una base bíblica en cuanto a la parusía, y quiero que usted por favor me acompañe al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21 y 22. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21 y 22. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me revelaré a él. Otra versión dice: y me revelaré a él. ¿Dónde? En la parusía. Le dijo Judas, no el Iscariote. Recuérdese que Judas era hermano de Jesús: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque la parusía es el aparecimiento secreto, la manifestación secreta de Cristo a su remanente, a los más que vencedores,
Ahora el otro evento es la Epifanía. Sin embargo, cuando usted y yo revisamos, hay mucho remanente que ya pasó del otro lado del velo. Hay mucho remanente, hermano amado, que ya se fue de esta tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Veamos de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y veamos el orden de lo que va a suceder. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, para todos aquellos hermanos que ya se adelantaron, los más que vencedores, el remanente, hermanos amados, ellos van a ser resucitados. Los muertos en Cristo, ellos no van a resucitar, pero los muertos en Cristo, estos sí van a resucitar. Y luego, nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir entonces, hermanos, que hay turnos. El primer turno es para los que ya nos antecedieron, aquellos que ya están durmiendo en Cristo. Recuérdense que dice la palabra que los que duermen en Cristo, estos van a ser resucitados, y luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados, levantados, transformados y llevados con el Señor. Entonces, esa es la parucía. Pero el otro evento es la Epifanía, y por eso hago una diferencia, que es la Epifanía, es la manifestación pública del Señor Jesús. Todo ojo le verá. Esa se le conoce como la segunda venida del Señor. Lo que pasa es que hay mucho pueblo que confunde entre la parucía y la Epifanía. La parucía es el rapto del pueblo de Dios. El Señor viene y levanta a su pueblo. Pero la Epifanía es la manifestación pública. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Entonces, la Epifanía es la segunda venida de Jesucristo a esta tierra, y todo ojo le va a ver. Muy diferente que a la parucía. Entonces, hermanos amados, ¿qué espera el remanente del Señor? ¿Qué espera los más que vencedores del Señor? ¿Qué espera ese remanente precioso? Ser dignos, para ser tomados como dignos, para ser escapados de la ira de Dios que viene sobre esta tierra, porque así lo dice la palabra. Recuérdese que viene un periodo de tribulación y gran tribulación, conocida también como la semana 70 de Daniel. Viene el gran día de Jehová, la gran tribulación, la ira de Dios sobre la faz de esta tierra, sobre todo aquel habitante que rechazó a su Hijo, que rechazó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que rechazó su sangre preciosa. Vendrá la ira de Jehová. Por este es un tiempo que se le conoce proféticamente como el año favorable del Señor. No ha comenzado el día de venganza, es el año favorable, es el tiempo de gracia. Es la dispensación de la gracia, donde todo aquel que quiera entrar al arca, que entre al arca de salvación. Esa arca de salvación se llama Jesucristo. Es el tiempo, el año favorable. Y por eso, como iglesia de Cristo, debemos de predicar a los cuatro vientos, hermanos, al norte, al sur, al este, al oeste, la palabra del Señor, que hay salvación, que todo aquel que levante su mirada a Jesucristo y crea que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, y lo acepte como su único y suficiente Salvador, será llamado hijo de Dios. Y el Señor le dará el derecho de ser llamado hijo de Dios, y será guardado y salvado de la ira de Jehová que viene sobre la faz de esta tierra, que viene sobre este mundo. Entonces, hay características
que definen, hermano amado, a la iglesia cuerpo de Cristo y a la iglesia esposa del Cordero. ¿Cómo así, pastor? Dice la palabra que pues será futuro, sino lo que ya fue pasado. Para poder entender el Apocalipsis hay que entonces estudiar y comprender y discernir, hermanos, el Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? En Génesis usted ve la figura de Adán. Adán, el hombre que el Señor formó con sus manos, agarró polvo de la tierra y formó y sopló aliento de vida e hizo al hombre. Pero después dice la palabra que a ese hombre lo duerme. Y entonces le abre su costado. Es la primera cirugía que el Señor hace, registrada a la luz de la Biblia, hace más de 6,000 años. Y entonces le extrae una costilla. Y de la costilla, una mujer llamada Eva, la madre de los vivientes. Entonces, paremos acá. Eso fue en Génesis. Que es ahora en este tiempo final, tenemos a nuestro postrer Adán, según el apóstol Pablo, que es Jesucristo. Y entonces si hay un postrer Adán, es porque hay una postrera Eva. ¿Quién es la postrera Eva? La iglesia. Y entonces lo que sucedió en Génesis sucederá en este tiempo final. El cuerpo de Cristo, que ahora es el cuerpo místico, que es toda la iglesia, todos aquellos que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, todos aquellos que han sido salvos, hermano, por la sangre de Cristo, forman en todo el mundo, en los más de 190 países, la iglesia de Cristo. Pero no toda la iglesia está santificada, no toda la iglesia está aguardando su palabra, no toda la iglesia está apartada para el Señor, no toda la iglesia está viviendo y buscando la santidad, no toda la iglesia está presentando su culto racional, no toda la iglesia ama y guarda sus mandamientos, no toda la iglesia está apartando su corazón para el Señor. Entonces hay una diferencia de ese cuerpo místico que es la iglesia. Lo van a dormir, lo mismo que le pasó a Adán en el huerto, y van a abrirle el costado y van a extraer la costilla, que es el remanente, que es, hermanos amados, los más que vencedores, y van a sacar a la costilla, que es la amada del Señor, que es la esposa del Cordero, y la van a sacar, la van a arrebatar de esta tierra. Y entonces usted dirá, pero pastor, ¿y qué sucederá con todos aquellos que se quedaron? Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis 7, 14. Mire lo que el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 7, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde han salido? De la gran tribulación. O sea que la iglesia, hermano amado, que no está dando la talla, la iglesia que no está buscando la santidad, la iglesia que no está limpiando su corazón, porque dice Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. La iglesia que no se deja circuncidar por el Espíritu Santo, la iglesia que no está oyendo la voz del Espíritu. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esa iglesia, que es el cuerpo, se va a quedar en la tribulación y gran tribulación. ¿Y qué va a suceder? Es un remanente salvo. Lo único que va a pasar por medio de fuego, va a ser salvo por medio de fuego. Dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Entonces, hermano amado, aquí tenemos que separar dos cosas. Hay una iglesia cuerpo y hay una iglesia esposa. Será tomada entonces la iglesia esposa de la iglesia cuerpo. Y la iglesia cuerpo que no dio la talla de la santidad, la iglesia cuerpo que no limpió su corazón, la iglesia cuerpo que no buscó la santidad, que no salió su corazón de Babilonia, esta iglesia se quedará en la tribulación y gran tribulación, y ahí serán limpias sus vestiduras. Y entonces se cumplirá la palabra, hermano, revelada al apóstol Juan, según Apocalipsis capítulo 7 y 14. ¿Quiénes son estos que vienen con vestiduras blancas, todos vestidos de blanco? Fueron los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero en la gran tribulación. Muy bien. Entonces, hermanos amados, dicho esto, ¿cuál es la característica de la iglesia? Usted sabe que en Apocalipsis hay 7 iglesias.
Y de esas 7 iglesias, el Señor se casa solo con una. ¿Se recuerda usted cuando Moisés sale de Egipto huyendo y llega a la tierra de Labán? Encuentra en un pozo a 7 mujeres que estaban sacando agua para darle a sus ovejas. Sin embargo, se habían levantado los enemigos para no darles, que no pudieran sacar estas mujeres agua. Y Moisés viene y se enfrenta con los enemigos y los vence. Y esos enemigos, hermano amado, son figuras espirituales, son potestades espirituales. Lo mismo hizo Cristo. A esta tierra, vence a sus enemigos, vencerá a la muerte, al diablo, ya lo venció, a los demonios, a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, dice Efesios. Hermanos amados, llevó cautiva la cautividad, pero ahora, de esas 7, escogió a una llamada Séfora, y Moisés se casa con una. Entonces, hermanos, tenemos que ver las características de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que llena las características de las iglesias con las cuales el Señor se va a casar. Versículo 10, Apocalipsis, versículo 10. Por favor, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a... Entonces, una característica fundamental de la iglesia esposa de Jesucristo es que en lo profundo de su corazón. Hemos aprendido, hermano, y hemos enseñado, y amigo, que la palabra de Dios hay que leerla, oírla, amarla, guardarla y ponerla en práctica. Y hay una bienaventuranza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, número 1, el que oye, número 2, y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Pablo le dice a Timoteo, hermanos amados, que también sea hacedor de la palabra. Santiago lo dice a Santiago, ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Y hay una parábola que dice, aquel hombre que oye la palabra, lo voy a comparar con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la pone en práctica, lo voy a comparar con aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Entonces, hermano, no solamente es de leerla, no solamente de oírla, no solamente de guardarla, sino también de ponerla en práctica. Hemos dicho que el testimonio habla más que 1000 palabras, que el testimonio habla más que 1000 predicaciones. Es clave tu testimonio y mi testimonio. Y por supuesto, si damos un buen testimonio delante del Señor, lo daremos delante de los hombres, porque Dios nos ha llamado a que seamos candelero, a que seamos luz en medio de esta oscuridad. Y te recuerdo que como candelero de oro que eres tú, Dios, hermano, te está levantando y te está poniendo en alto para que alumbres en medio de la oscuridad. Isaías capítulo 66, otro versículo. Isaías capítulo 66. Capítulo 7. Dice la palabra: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Oigan esto. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Y está comparando a una mujer que antes que le vienen los dolores de parto, ¡bum!, dio a luz un hijo. Antes que le viniesen los dolores de parto. Antes que viniesen los dolores de parto. Que la iglesia de Jesucristo va a dar a luz. ¿Y qué va a dar a luz la iglesia de Jesucristo? La esposa del Cordero de Dios, que es
esta iglesia esposa llena de vencedores. Es el remanente de Dios que el Señor va a venir a traer y a sacar de en medio de este mundo. Entonces, usted sabe que la palabra nos enseña por sombras. Dice la Biblia que todo lo que le sucedió a Israel es una sombra para nosotros. O sea, es una figura. Lo que allá se vio en sombra, aquí en nuestro tiempo es una realidad. Entonces, a la luz de la palabra, hermano, yo encontré varios personajes, habrán muchos más, pero yo encontré estos 7 personajes que revelan que fueron guardados y preservados del juicio de Dios. Entonces, quiero que usted vea conmigo a Enoc, a Lot, a Moisés, a Elías, a Daniel, a Ruth y a José. Y déjeme explicarlo rápidamente. Enoc versus Noé. Enoc, dice la palabra, que Enoc, hermanos amados, caminó con Dios. Y por cuanto caminó con Dios 300 años. Mire, qué perfección. El 100 habla de un número completo. Muchos darán fruto al 100, otros al 60 y otros al 30. Usted y yo estamos llamados para no dar ni al 30 ni al 60, sino al 100. ¿Qué hacíamos cuando sacábamos un 100 en el colegio o en la escuela? Mamita, papito, sacamos un 100 y felicitaciones. Y hasta la maestra nos ponía ahí felicitaciones. Entonces, hermano, usted y yo estamos llamados a dar la medida del 100. No del 30 ni del 60, sino del 100. Y entonces dice que no caminó 300 años. ¿Por qué 300 años? Porque usted sabe que nosotros somos tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. 100 para el espíritu, 100 para el alma y 100 para el cuerpo. O sea, nosotros tenemos que dar el 100 en el cuerpo, el 100 en el alma y el 100 en el espíritu. Génesis 5:22, para poner la base bíblica. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Antes del diluvio de Noé, antes que el Señor le dijera a Noé: Noé, hazte un arca, porque voy a destruir la tierra y voy a raer de esta tierra toda carne. Antes que viniese el juicio de Dios sobre esa humanidad, Enoc fue llevado. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Usted sabe lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra, Hebreos 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Clave en este evangelio, lo decíamos exactamente hace 8 días, agradar a Dios. Hermano, tú y yo tenemos que agradar a Dios, porque si agradamos a Dios, seremos traspuestos, seremos arrebatados, tal cual lo hizo Enoc. Sin embargo, usted ve y se recuerda, Noé, voy a destruir la tierra. Noé predicó por muchos años, porque le llevó muchos años construir el arca. Nadie le hizo caso a Noé. Creían que estaba haciendo locuras y diciendo locuras. Hermano, el anciano Noé llama a su esposa, llama a sus hijos, a las esposas de sus hijos, obedece que tenía que ingresar por el arca un macho y una hembra de todos los animales, y cierra la puerta. Y hermano, se cierra la puerta del arca y Dios la sella, y por 40 días y 40 noches se abrieron los abismos y se abrieron las cataratas del cielo, dice la palabra, y llovió por 40 días y 40 noches. Hermano, Noé estuvo preservado y guardado
medio del juicio de Dios. Noé representa a la iglesia cuerpo que se quedará a la tribulación y gran tribulación. Sin embargo, Enoc fue llevado antes de esa tribulación y esa gran tribulación. Y por eso acompáñeme a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Hay una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, sus pies sobre la luna y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Hemos hablado, hermano, que esa mujer representa vestida de sol de Cristo, luna, sus pies bajo la luna. Eso significa que es una mujer, hermano, que está dominando, está sujetando el alma y con una corona sobre su cabeza. Mire qué tremendo, que representa la autoridad. Es una mujer bajo cobertura, una iglesia bajo cobertura. Pero ahora, hermano, dice el versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, la iglesia, esposa para el Señor, que es arrebatada. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días. O sea que la iglesia de Cristo, que se va a quedar en la tribulación y gran tribulación, hermano, va a ser sustentada. Sin embargo, será salva por medio de fuego. 2. Lot y el pueblo de Sodoma y Gomorra. Usted podrá decir, pero pastor, Lot, sí. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7. Yo quiero que usted vea, hay muchas figuras de estos personajes, pero que vea la sombra y la figura que el Señor me permite compartirle. Segunda de Pedro 2, 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos amados, Lot, usted sabe, se separó de Abraham y tomó la llanura y el valle y hizo sus tiendas muy cerca de Sodoma y Gomorra. Cuando Lot sintió, ya había comprado fincas y ya eran vecinos con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el Señor se le aparece a Abraham. Abraham intercede, usted sabe la palabra, y hermanos, Lot, a la familia de Lot le mandan 2 ángeles para que les den el aviso de que salgan de Sodoma y Gomorra al despuntar el alba, porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por fuego de parte de Dios. Lo que me llama la atención es que hay un remanente, que es Lot, que sale por medio, antes del juicio, escapado. Y por eso dice la palabra, y libró al justo Lot. El Señor librará a su remanente, a la esposa del Cordero, para que no pase la gran tribulación. Pero oiga esto, el pueblo de Sodoma y Gomorra se quedó en medio del juicio. Sí, alguien me podrá decir, pero pastor, usted está comparando al pueblo de Sodoma y Gomorra con la iglesia cuerpo de Cristo. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Y mire el llamado que Dios le hace a su iglesia. A su iglesia. Apocalipsis capítulo 18. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. A la luz de la palabra, hermano, encontramos muchas Babilonias. Babilonia política, Babilonia religiosa, Babilonia espiritual, Babilonia económica, Babilonia
como nación, muchas Babilonias. Pero oiga esto, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Permítame aclararle este versículo. ¿Sabe por qué el Señor está llamando al pueblo, a mucho pueblo, que salga de Babilonia? Porque hoy en día hay mucho pueblo metido en la Babilonia espiritual, en la Babilonia religiosa. Hay mucho pueblo que va a la iglesia y en la iglesia es cristiano, pero fuera de la iglesia, su testimonio, hermanos amados, su testimonio destruye todo lo que él dice que es. Hay mucho pueblo del Señor que va a adorar, a levantar sus manos, a exaltar a Dios, pero su vida es una vida inmoral, tiene una vida inmoral. Hay mucho pueblo de Dios que lleva el título de yo soy cristiano, sí, porque oigo música cristiana. Eso no te hace la diferencia, hermano. La diferencia te la va a hacer que tú guardes su palabra, que guardes sus mandamientos, que tengas un corazón limpio porque verás al Señor y que busques la santidad. Lo otro no te hace la diferencia. A cualquier iglesia cristiana, cualquier persona puede llegar. Entra, se sienta, escucha el sermón, levanta sus manos, aplaude, entrega su ofrenda y se va. Y no pasa nada. Sigue su vida igual. Acá, hermano, no es de ir a la iglesia. Acá la diferencia no es de ir a la iglesia o de servir a Dios o de dar una ofrenda o un diezmo. Acá la diferencia es que la palabra la guardes, que busques la santidad, que busques tener un corazón limpio delante del Señor y que por sobre todas las cosas practiques la palabra del Señor. Entonces eso va a ser la diferencia en tu vida y en mi vida. Por eso Dios está llamando a su pueblo a que salga de la Babilonia religiosa, de la Babilonia espiritual. Porque entonces, hermano, esa Babilonia que representa Sodoma y Gomorra va a ser destruida por Dios. Y por eso Apocalipsis 7:14, ¿quiénes son estos que vienen vestidos de blanco? Son los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación con la sangre de Cristo. Porque van a quedarse a la gran tribulación. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la palabra. Tercer personaje, versus Josué. Pero la prometida, permítame que les 17, en el monte, orando, clamando, intercediendo. ¿Sabes que Moisés, que representa a la esposa de Cristo, estará desde los aires clamando, orando, intercediendo por la iglesia esposa, por los hermanos que se quedaron a la gran tribulación? Estaremos, hermano, orando, clamando, intercediendo por el pueblo, por la amada, porque es amada de Dios. Pero ¿dónde estaba Josué? Josué estaba en el valle, peleando con espada contra el ejército de los amalecitas. Acompáñeme a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec
y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, entonces quiere decir que Moisés representa a la iglesia, esposa de Cristo, ¿sí? Esposa del Cordero, que entonces va a levantar sus manos y va a clamar desde los aires por la iglesia, cuerpo de Cristo, que va a estar en el valle contra Amalek, contra el dragón de Apocalipsis capítulo 12. Va a ser sustentada la iglesia, pero hermano, va a haber persecución. Va a haber persecución. Y todo aquel que no se deje sellar, ¿qué va a suceder? Entonces va a perder su vida en esta tierra, pero la ganará. Y todo aquel que quiera ganar su vida en esta tierra, la perderá. Lo dice la palabra. Otra figura preciosa, Elías y Eliseo. Segunda de Reyes. Usted sabe que Elías, el profeta del Señor, levanta el Señor a Elías en un tiempo de idolatría. Había un tiempo de idolatría tremenda. Y con todo respeto hoy voy a decir, hoy se idolatran a los apóstoles, mucho pueblo, idolatran a sus pastores, mucho pueblo, idolatran a algún líder cristiano, mucho pueblo. Hermano, hoy hay idolatría por todo el mundo. Idolatran a deportistas, idolatran a cantantes, idolatran actores, idolatran actrices. Hoy hay idolatría por todo el mundo. Y es abominable la idolatría delante del Señor. No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino que a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la idolatría la tenemos que echar fuera de nuestro corazón. Aún los ministros, no idolatrar la congregación, no idolatrar el ministerio, no idolatrar a la esposa, a los hijos. No, hermanos. Todo lo que tenemos del Señor lo permite. El Señor nos lo ha dado. Pero mañana el Señor no lo puede quitar. Entonces, ¿qué sucede? Elías y Eliseo. Elías aparece en un tiempo donde, hermano, hay una idolatría tremenda por medio del rey Acab y de Jezabel, que estaban gobernando Israel. Un matriarcado tremendo. Y Elías aparece, hermano, en medio de esa idolatría para llamar al pueblo y para que el pueblo se acercara a Dios. Y para que en medio de ese acercamiento se levantara altar a Jehová. Mucho pueblo ha dejado de levantar altar a Jehová. Mucho pueblo está apartado del Señor. Solo lleva el nombre de cristiano, pero está apartado del Señor. Y hoy los Elías, que somos figuras de los ministros, estamos llamando al pueblo para que el pueblo se acerque al Señor, para que el pueblo busque al Señor, para que el pueblo se reconcilie con el Señor y para que juntos levantemos un altar a Jehová y busquemos al Señor. Pero lo más tremendo, hermano, que Elías levanta ese altar y dice a una zanja alrededor de ese altar. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de abrir nuestro corazón y de hacer una zanja y sacar todo aquello que no le agrada al Señor. Luego Elías dice, echen agua en esa zanja. Es el tiempo de echarle agua, hermano, llenar nuestras vidas de agua que representa la palabra del Señor. Porque entonces vendrá el fuego de Dios. Elías clamó al cielo y descendió fuego de lo alto y consumió el altar al Señor. Un altar en el cual el Señor se agrade de tu vida y el Señor se agrade de mi vida. Entonces Elías, hermano, se le pega a Eliseo. Y Eliseo se le pega y no lo deja. Y entonces Elías le dice, ¿qué quieres que yo haga? Segunda de Reyes 2:9, por favor. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Versículo 12. Y viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Elías llevado, arrebatado, pero se quedó Eliseo. Elías representa a la iglesia esposa. El grupo el remanente, el grupo de los vencedores, y Eliseo a la iglesia cuerpo de Cristo, que se quedará
¿Sabe qué es lo más tremendo? Que después, hermano, se le aparecen 42 jóvenes a Eliseo. ¿Y sabe qué representa 42 jóvenes? Representan los 42 meses de la gran tribulación, 3 años y medio. Y le voy a dar la base bíblica. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Reyes 2, 24. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea que entonces Eliseo representa a la iglesia que se queda, el cuerpo de Cristo que se queda en esta tierra para dar la talla y dar la estatura que no dio en este tiempo de gracia, en este año favorable del Señor, en este tiempo, hermano, donde todavía hay gracia, misericordia y perdón. Por eso nos tenemos que poner a cuentas a diario con el Señor. Por eso debemos revisar y escudriñar nuestro corazón a diario con el Señor. Y como dice la palabra, venid pueblo mío y estemos a cuentas. Dame tu corazón, porque lo que el Señor demanda de tu vida, de mi vida, es nuestro corazón. Quinto personaje, Daniel y sus 3 amigos. Usted sabe, hermano, que Jerusalén fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Hermano, Israel fue sitiado y fue llevado cautivo. Y dentro de esos, Daniel y varios jóvenes, mujeres, niños, ancianos, adultos. Lo tremendo es que después, hermano, el rey Nabucodonosor da la orden: busquen de ellos hombres que tengan conocimiento de la ciencia, hombres que tengan conocimiento. Y entonces Daniel es llevado con sus 3 amigos al palacio. Y Daniel fue escogido, hermano amado, por la revelación que el Señor le dio, por la interpretación de sueños que el Señor le dio. Daniel es llamado y escogido para ser el segundo después del rey Nabucodonosor. Lo tremendo es que Nabucodonosor, hermano, manda a construir una estatua gigante, para que al ruido y al sonar de la trompeta todos los habitantes de Babilonia doblaran sus rodillas y adoraran a esa estatua. Pero estos 3 varones temerosos de Dios, apartados del mal, les aseguro que estos 3 jóvenes habían tenido un buen discipulado en su casa. Por eso, padre de familia, por eso, madre de familia, que me está escuchando, es necesario que los padres en nuestras casas enseñemos a nuestros hijos para que puedan discernir entre el bien y el mal. Les enseñemos la palabra, el temor de Jehová. Les enseñemos. Y entonces estos 3 hombres, cuando estaban en Babilonia y tenían el principio del temor de Dios en sus corazones, le dijeron al rey: rey, con todo respeto, nosotros no nos vamos a doblar nuestras rodillas delante de esta estatua. Serviremos y adoraremos al Señor Jehová de los ejércitos. Y si Dios nos libra, amén. Y si no nos libra, amén. Y el rey Nabucodonosor se pone tan molesto que entonces dice: métanlos al horno. Óiganlo bien. Pero al horno encendido 7 veces. 7 años de tribulación y gran tribulación, donde, hermano, viene la ira de Dios sobre este mundo. Métanlos al horno 7 veces. Pero del horno, hermano, usted sabe la palabra, fueron metidos 7 veces y fueron librados, fueron guardados, fueron preservados, porque la iglesia, cuerpo de Cristo, en medio de ese fuego va a ser salva. En medio de esa prueba va a ser salva, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Entonces, segunda de Reyes, Daniel 3:19. Daniel 3:19, acompáñeme, por favor, para darle la base bíblica. Daniel 3:19. Daniel 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Eran los 3. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Usted sabe lo que dice la palabra, que cuando los hombres, los soldados de Nabucodonosor empujaron a estos tres varones, cayeron muertos. Imagínense el nivel de temperatura de esos hornos. Pero ellos se paseaban en el horno y no les pasaba nada. Hermanos amados, porque eso está hablando de que entonces va a venir una gran tribulación, pero el pueblo de Dios que entregue su corazón, que se santifique para el Señor en esa gran tribulación, va a ser salvo. Y dice la palabra que después se vio a un cuarto varón paseándose en medio del horno, que parecía como hijo de dioses, dice la palabra. Representa, hermano, a Jesucristo, ese cuarto varón. ¿Sabe qué representa eso? Que Jesucristo auxiliará juntamente con sus ministros del Espíritu a la iglesia cuerpo que estará en medio del horno encendido 7 veces. Ahí va a estar sustentando, ahí va a estar visitando, ahí va a estar ayudando a su iglesia, a los ministros del Espíritu, a la iglesia cuerpo de Cristo, que será salva en medio de la gran tribulación. Y entonces dice que después apagaron el horno, salieron los varones, y dice que ni siquiera un cabello de su cabeza fue quemado. Pero las ataduras en sus manos, en su ropa, en sus turbantes, en sus pies, esa sí fue quemada. Quiere decir que el fuego de la prueba lo que hace es deshacer y destruir ataduras, amarras, ligaduras, lazos que el enemigo, que nosotros mismos hemos puesto en nuestra vida por no buscar la santidad al Señor. Sexto personaje, Ruth y Orfa, dos mujeres habitantes de Moab, una tierra maldita, hermanos. Usted sabe que Moab era el pueblo que había nacido y que había salido de un incesto, porque Lot se había acostado con sus 2 hijas, y de una hija había nacido Moab. Le pusieron por nombre Moab, que es el padre de los moabitas. Pero se recordará, hermano, que había un varón en Belén de Judá que sale con su esposa Noemí y sus 2 hijos y llegan a la tierra de Moab. Y la palabra nos enseña que murió el esposo y murieron los 2 varones. Y Noemí se quedó viuda y se quedó con sus 2 nueras. Y les dice: regrésense, son jovencitas, pueden hacer su vida, pueden casarse. Yo me regresaré a Belén de Judá, porque ha llegado noticias a mis oídos que Dios ha dado Belén de Judá y hay abundancia de pan. ¿Y sabe qué sucede? Que entonces Orfa abraza a Noemí y se regresa a su tierra de Moab. Pero Ruth le dice: no, yo no me regreso. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Yo voy a estar contigo y no te voy a dejar. Y entonces hay una separación. Ruth representa la iglesia esposa, que es guiada y que se deja guiar por Noemí, que representa al Espíritu Santo. Pero Orfa representa la iglesia apóstata, la iglesia que se y gran tribulación, la iglesia que no buscó la santidad, la iglesia que se apartó de Dios. Hermano, usted se recuerda que luego Ruth va a espigar a los campos de Booz, y llegó el tiempo en que Booz llega y le dice a su mayordomo: mira quién es esta mujer. Esta mujer es Ruth, la nuera de Noemí, la que acompañó a Noemí. Y ella trabaja para sustentarla, porque se lleva espigas de trigo y lo muelen y hacen pan. Ahora déjale caer manojos. Y un día, hermanos amados, Noemí le dice a Ruth: Ruth, báñate, vístete, úngete,
baja la era y busca a Booz y dile que tú eres una pariente cercana y que extienda tu manto sobre tu vida y que te redima. Y entonces Ruth le obedece a Noemí y se acerca a los pies de Booz, que representa a nuestro amado Jesucristo, el cual nos ha redimido con su sangre preciosa, y extiende el manto de cobertura. Hermano amado, Ruth es la iglesia esposa de Jesucristo, que será guardada, preservada y arrebatada antes del juicio de Dios. Orfa, la iglesia que se queda a la tribulación y gran tribulación, porque le dio la espalda a Dios, porque apostató de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es negar la fe, es negar a Jesucristo. Por último, José y sus hermanos de José. ¿Quién era José? Era uno de los 12 hijos de Jacob. Pero, hermano, Jacob tuvo 4 mujeres y tuvo 12 hijos. Y José y su hermano Benjamín son los 2 únicos hermanos de padre y de madre. José representa a Jesucristo. Y hermanos, los demás hermanos, José representa a Jesucristo y Benjamín representa a la iglesia en una figura. Pero en otra sombra, José representa a la iglesia y los hermanos representan a la iglesia esposa, José, y los hermanos a la iglesia cuerpo. Recuérdese que vino hambruna sobre toda la tierra. Y entonces los hermanos salen de su tierra y van al palacio para pedir alimentos, para que no fueran destruidos ellos y su familia. Entonces este José representa a la iglesia esposa que estará con Cristo en las nubes, mientras que la iglesia cuerpo estará pasando tribulación y gran tribulación, hambruna, pestes, hambres, terremotos y tantas cosas más. Y las plagas, las 7 plagas que dice Apocalipsis, y las 7 copas, y los 7 sellos, y las 7 trompetas. Hermanos amados, estará la iglesia en medio de gran tribulación, iglesia cuerpo, mientras que en el palacio estará la iglesia esposa de Jesucristo, que la representa José. 7 figuras, 7 personajes bíblicos a la luz de la palabra, hermanos amados, que representan y que son una figura de la iglesia que será escapada, y de la iglesia, los otros 7 personajes de la iglesia que se quedará en la tribulación y gran tribulación. Y termino esta enseñanza con Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La iglesia de Jesucristo, remanente de vencedores que está en esta tierra, tiene que dar la estatura del varón perfecto. Tiene que ser una iglesia que se caracteriza, y que una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia que guarda la palabra, que ama la palabra, por ser una iglesia de corazón limpio, por ser una iglesia temerosa de Dios, por ser una iglesia que ama a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos amados, amigos que nos ven por este medio, yo le pido al Señor que cada día nos pongamos a cuentas con Él, y que cada día escudriñemos nuestro corazón y le pidamos misericordia al Señor, y que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y que le llamemos en tanto que Él está. Porque vendrán días en que habrá comezón de oír, vendrán días en el cual habrá hambre de la palabra, pero no habrá quien les predique. Hermano, guarda tu vida para el Señor, para que seas digno de ser escapado,
de la ira del Señor que viene sobre esta tierra, sobre este mundo, cual nunca antes hemos visto. Que la palabra del Señor, por muchos profetas, les llaman. Que el Señor nos ayude a ser tomados por dignos para ser escapados de lo que le viene a este mundo. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas. Allí donde tú estás, quiero bendecir tu vida y orar por tu vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el consejo, porque seremos escapados, Señor, de esta tribulación y gran tribulación que viene al mundo. Señor amado, ayúdanos a tener un corazón limpio. Ayúdanos a amar tu palabra y a guardar tu palabra por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos, Padre, para que seamos dignos de ser escapados y de ser guardados de la tribulación y gran tribulación que le viene a este mundo, cual nunca antes. Pero, Señor, que hay un remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente para ser escapado, Padre. Guarda a las familias, bendice a tu pueblo, a los amigos que nos escuchan, bendíceles, y que escudriñemos nuestros corazones y que estemos a cuentas contigo. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amigo, Dios te bendiga, hermano. Es una bendición el poder compartir contigo esta mañana. Solamente recordarte que el día de mañana a las 10:30 de la mañana estaremos conectándonos a la página de Facebook BSJ Iglesia de Cristo Central Ministerios Ven Señor Jesús Central. Ya anunciamos el anuncio por Facebook, y la intención es que tú puedas conectarte a la página central, porque estaremos recibiendo la palabra apostólica. Y también te pido, hermano, que prepares vino, si no tienes vino, jugo de uva y un pedazo de pan, para tener una administración de la palabra del Señor y la administración de la cena del Señor. Nuestro apóstol Hernando Mejía estará compartiendo la palabra y ministrando la cena del Señor. Dios te guarde, te bendiga, y estamos en comunicación. Bendiciones.